911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 19 de octubre del 2016 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, noticiad en los pueblos sus obras. Este programa que tenemos el gusto, el placer de poder servir así al Señor, es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002, y tenemos dos objetivos: honrar a Dios por sobre todas las cosas, y para eso tenemos la palabra de Dios, su fundamento, y la edificación de usted y nuestra a través de su bendita palabra. Tenemos un fundamento que es la Biblia. Nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Bíblica Ágape. Si lo dice la Biblia, lo creemos; si no lo dice la Biblia, retenemos lo bueno, pero si la contradice, pues lo refutamos y lo desechamos. 3 segmentos tenemos hoy, si el Señor nos da vida. Hablaremos de 7 corazones que Dios puede hacer florecer nuevamente. Segundo, tendremos las noticias cristianas. Y tercero, si usted se encuentra en sed de aflicción, si su matrimonio parece más una zarza seca en lugar de un nidito de amor, si su relación con sus padres a lo mejor está mal, a punto de destruirse, si su corazón está roto, está usted atrapado en algún vicio, está usted en enfermedad, a punto de ceder a la tentación, tiene miedo, está usted de luto, alguna necesidad, queremos orar por usted en nombre del Señor Jesucristo, para que el Señor le muestre, le dé guía a su vida, lo fortalezca ahí donde usted está, lo abrace de ser necesario, y el Señor consuele y fortalezca su corazón. Queremos orar. Por favor, escríbanos al Facebook de Imagen-Política, pues queremos orar por usted en vivo, si el Señor lo permite, o anónimamente, como usted diga, no hay problema. Queremos orar por usted al final del programa, como cada uno de los 127 programas que hemos tenido, gracias a Dios. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar al rescatista poderoso que es Cristo Jesús. Que lo bendiga. Gloria a Dios. Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. A lo mejor alguno de los que nos está acompañando hoy hasta de memoria se lo sabe, y qué bendición es tomar la palabra de Dios y darnos cuenta que ella sigue siendo fiel, sigue siendo la misma, no necesita ninguna reforma, pues la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios nos muestra que aquella persona que confía en Dios, que no anda en el pecado, será como un árbol plantado junto a las aguas, los arroyos de aguas. Todos hemos visto árboles así, frondosos, llenos de vida, sus frutos, todo un ecosistema alrededor, gracias a Dios. Todo el año están floreando, una sombra preciosa. Mi papá diría, para poner una hamaca ahí y olvidarse de la vida, así un lugar precioso, gracias a Dios. Así es aquella persona que confía en el Señor. Todo lo que hace ella prospera, porque no se seca, porque está al lado del río, del arroyo, y ese es nuestro Dios. Pero la persona que no respeta a Dios, dice ahí, es como el tamo que arrebata el viento. Podría ser como la hojarasca, o como aquellos, usted ha visto las
películas del oeste en donde sale como una zarza que va dando vueltas en el oeste. Así es, para todos lados se mueve y a quién le importa. En algunos países es una plaga eso, y estarlos quemando es algo difícil porque se convierte en una plaga. Pero a quién le importa, nadie lo utilizaría de diadema, nadie le regalaría a su novia, al menos que le tirara una indirecta de que están enojados. Toma, aquí te regalo un ramo de tamo. Pues no, nadie, a quién le importa. Pero así es la persona que no honra a Dios. Va de aquí para allá, sin vida, seca, marchita, y pues si se quema o si se destruye, ¿a quién le importa? Pero dijo, Jehová conoce el camino de los justos, y Él pondrá a cada quien en su lugar, mas la senda de los malos, Dios los dice, perecerá. Dios nos permita confiar en Él, honrarlo. Pues ¿a qué se parece más nuestra vida? ¿A un árbol frondoso que da refugio o a una hojarasca que a nadie le importa? Todo cristiano debe de ser de bendición a su prójimo. Y este tema es especialmente para nosotros los cristianos, aunque si Dios quiere va a ser de bendición para las personas que nos están escuchando por primera o por segunda vez. Es especialmente buscándolos ayudar, buscando que los cristianos seamos de bendición para ustedes. No importa quién sea, Dios quiere que nosotros seamos de bendición a nuestro prójimo. Desde los niños hasta los ancianos, Dios quiere que así sea su pueblo. Los árboles necesitan principalmente, pues lo mismo que los hombres, necesitan sol. Y Jesucristo es el sol de justicia, según Malaquías. Necesita agua dulce, no agua salada, pues si no se va a morir. Agua dulce, pues en Juan 7, Jesucristo dice que el que crea en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos aire, por supuesto, oxígeno. Y alguien dijo que la oración del cristiano es como respirar. Así debemos de hacerlo constantemente, que no puede vivir un cristiano sin orar. Y obviamente las plantas necesitan vitaminas, nutrientes que principalmente los toman de la tierra. Y en el Salmo 65 dice el salmista que el Señor visita la tierra y la riega, y en gran manera la enriquece. Cuando nosotros nos refugiamos así en Dios, Él nos da todo lo necesario para poder vivir y vivir bien, frondosos, en la cual todo lo que hacemos prosperaremos. Jesucristo ha hecho florecer nuestros corazones, gracias a Dios. A lo mejor éramos una zarza así, o como el tamo. Quizá nuestra vida era espinosa, así como una zarza, pero Él quitó todas esas espinas y lo está haciendo para hacernos útiles y de bendición. Mi tema del día de hoy es 7 corazones a punto de secarse. No sé si usted se encuentra en esta lista que vamos a estudiar hoy, que es de Isaías 61. Hoy vamos a estudiar este pasaje. A nosotros los cristianos nos ha enviado el Señor a predicar. Estés triste o estés en victoria, estés pasando enfermedad o estés pasando aniversario, el Señor nos envía a predicar. Si lo sabemos y no lo hacemos, estamos mal. Y según Santiago, en la palabra de Dios, dice que aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Jehová nos ha enviado a predicar para que florezcan los corazones. Si nuestro corazón está frondoso, entonces podemos nosotros predicar la palabra que Dios nos ha permitido tener a nosotros para fortalecernos y compartirla. Necesitamos nosotros disfrutar la bendición que Dios nos da, a honrarlo a Él, hacer nuestra la palabra de Dios y entonces compartirlas. Dios nos ha enviado a hacerlo fuera de nuestra comodidad. Si eso no importa, bajo la lluvia o bajo el sol, gastémonos en su obra, hermano, hermana. Dios sabe recompensar a su pueblo útil, y si no nos recompensa, ¿sabe qué? Ya nos ha dado mucho el Señor. Seamos agradecidos con Él. Son días difíciles, pero el Señor sigue siendo el refugio de toda la historia de la humanidad. Dice Isaías 61: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El primer corazón que vamos a tratar hoy es aquella persona que está abatida, y Dios nos ha enviado a predicarles buenas nuevas. ¿Alguna vez ha visto usted árboles? Quiero comparar estos corazones con los árboles, por eso el Salmo 1. ¿Alguna vez ha visto usted árboles desgajados por el viento?
¿Ha visto cómo de repente árboles fuertes, un viento recio, vence alguna de sus ramas y de repente se parte, se abre y cómo se ve el tallo que se desgajó ahí en medio? En la iglesia tenemos, gracias a Dios, una bugambilia y recuerdo que una vez así pasó. Se balanceaba y se cayó y se desgajó. Pues así a veces somos nosotros. El viento nos quiebra, el viento de problemas, gente abatida, deprimidos, pobres económicamente o ricos, pero con un dolor profundo por tantas dificultades que pasan. Casi siempre los mansos, casi siempre son abatidos, les gusta a la gente mala hacerlos enojar. ¿Quiénes son los abatidos? ¿Los ha identificado usted, hermano? ¿Los ha visto usted en la iglesia? ¿Ha alentado su corazón en el Señor? ¿Cree usted que podamos nosotros alentarlo a Él, a predicarle las buenas nuevas a nuestros hermanos abatidos principalmente? Lo debemos de hacer, hagámoslo. Estamos a veces tan metidos en nuestras cosas que no ponemos atención a las señales que nuestros propios hermanos o las personas que llegan a la iglesia por primera o por segunda vez, gritando auxilio en sus rostros y en sus corazones, pues no crea que llegan por casualidad. La mayoría llega por necesidad, porque tiene problemas en su hogar. A veces estamos tan metidos en nuestros problemas que no los apoyamos, no estamos viendo a quién ayudar y son nuestros hermanos. A veces hay familias que durante mucho tiempo han llegado juntas a la iglesia, gracias a Dios, pero después de los meses o de los años, llega la mitad, o a veces llega uno solito. ¿No será eso una señal de auxilio? ¿Y qué hacemos? A veces estamos tan metidos en nuestras cosas que en lugar de ayudarnos espiritualmente, no nos atendemos. En los cultos de oración es muy fácil identificar quién está sufriendo y saber de las necesidades de los demás hermanos. Quizá no podemos darle dinero económicamente, quizá y sí, pero si pedimos la oración y el apoyo espiritual de los hermanos, eso es de edificación y Dios oye la oración de su pueblo y vaya que Dios nos responde de manera sorprendente y milagrosa. Confiemos en Dios. El semblante de las personas abatidas es muy notoria. Algunos hasta lloran durante el culto. Uno los invita a orar y ya van abatidos, van angustiados así. Sin embargo, en medio de la oración, ¿cuántas veces no? El Señor ha cambiado esas lágrimas de amargo dolor a dulce esperanza en Cristo Jesús. En medio de la oración Dios logra eso porque es la fe en el Señor. Muchos no quieren aceptar que necesitan ayuda. Lloran durante el culto, no sonríen como siempre y a veces cuando les preguntamos, hermano, ¿cómo está usted? Estoy para servirle. A veces dicen, está bien, estoy bien, gracias. Pero Dios nos permite ser de bendición y pues a veces es necesario escuchar a un hermano o una hermana que nos quiere apoyar sinceramente. Los papás y mamás, les pregunto, y aquí me voy a tirar yo una piedra. ¿Cuándo fue la última vez que a sus hijos les preguntamos, ¿cómo estás? ¿Le has preguntado a tu pastor, le ha preguntado a su pastor de 60 años, ¿cómo está? O a su jefe. No una pregunta vacía de cortesía, pensando que no me cuente, no, sino una pregunta sincera y con ganas de ayudar. Muchos solamente buscan su beneficio y quieren que uno lo ayude y hasta solas sus oraciones son dame, dame y dame. Y en Proverbios 30:15 se da un ejemplo perfecto de quién es la persona que da, que pide así, dame, dame y dame. Quizá muchos se angustian por lo económico, pero el dinero va y viene. Quizá un peso de ahorita no valga tanto como un peso de hace 40 años, pero Jehová Jireh, Él siempre nos proveerá, siempre ha estado con nosotros. Dios respalda a su pueblo. Dice el Salmo 37:25, dice el rey David, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y ese versículo se sigue cumpliendo porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando uno toma la palabra de Dios con fe, cuando uno se humilla ante el Señor y veamos lo indignos que somos para tomar la palabra de Dios y hacerla nuestra, eso es gracia que el Señor, siendo nosotros tan indignos, Él siendo tan altísimo, nos mira a nosotros y nos quiere ayudar con amor. Eso, veamos la indignidad que tenemos, pero sin embargo Dios nos ama así. Tomamos la palabra de Dios y las promesas que veamos,
Cuando actuamos con fe y en obediencia, es para nosotros. Esta bendita palabra de Dios es viva y eficaz. Así es que, si hay alguien abatido cerca de usted, predíquele el evangelio, pues eso significa buenas nuevas. Primero, Dios me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El segundo corazón que vamos a estudiar en este pasaje lo quiero tratar así: a vendar a los quebrantados de corazón. Dios nos ha enviado a buscar ayudar y a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Alguna vez ha visto usted árboles enfermos? Le salen como granos o protuberancias, sí, los árboles se enferman. ¿Para qué se usan las vendas? Para proteger o sujetar algún músculo débil o dañado. ¿Cree usted que Dios nos ha enviado a predicar a los quebrantados de corazón? Entonces hagámoslo. ¿Verdad que es de bendición que algún hermano nos visite mientras que estamos enfermos? Jeremías 33:6 menciona que el Señor enviará su sanidad y su medicina a su pueblo, y especialmente del corazón. La salud Dios lo puede hacer, y ha obrado milagrosamente, por supuesto que sí, usando a los doctores o sin necesidad de un medicamento, o con una plantita Dios lo puede hacer, o en medio de una cirugía a corazón abierto Dios puede hacer un milagro, claro que sí. Pero Dios nos ha enviado a ser de bendición. ¿Conoce usted, hermano? Pues mi tema es especialmente a nosotros los cristianos. ¿Conoce usted a alguien que esté enfermo de nuestra iglesia, de su iglesia, y ha buscado alentarlo y ayudarlo? No ir a visitarlo para contarle los chismes de la iglesia o para contarle, llevarle solamente algo para que se distraiga, no, sino alentarlo en el Señor. ¿Cuántas veces hemos ido y el hermano que está ya abatido en cama o enfermo en cama nos predica a nosotros y nos alienta? Gracias a Dios, esa es una bendición grande. Visitemos a nuestros hermanos delicados de salud. Si no podemos, bueno, o es una enfermedad contagiosa, bueno, al menos, pues ya está, hay muchos medios para comunicarnos con ellos. Quizás estoy metiendo el dedo en la llaga, pero a veces estamos metiendo nuestros problemas que nuestros hermanos enfermos, especialmente los hermanos grandes, no los atendemos. Solamente nos preocupamos, ¿por qué será que no vino? ¿Quién sabe? Y de repente vemos que llega con alguna venda, o herido, o algo así. Y decimos, no, sí, y cuando el hermano pasa y dice, gracias a Dios porque el Señor me sanó, y doy gracias a Dios porque la iglesia oró, todos decimos, sí, todos oramos por ti. No es cierto. Pero incluyámonos, hermanos, incluyámonos, seámonos de bendición. Cuando compartimos un texto, hermanos, así, delicados de salud, Dios obra en sus corazones. Que este tramo que nos queda del año, ya nos quedan 2 meses y medio, hoy es 19 de octubre, ese tramo que nos queda del año, podamos predicar a los hermanos que tenemos así, delicados de salud. Si conoces a una persona que está delicada de salud, ve y dale aliento. El aliento que Dios te ha dado tiene enfermedad. A lo mejor usted ha estado en el quirófano o ha estado internado, y sabe usted cómo la palabra de Dios se vuelve real en esos momentos tan delicados y de tanta angustia, y solamente la palabra de Dios ahí nos da aliento y fortaleza. Antes de tomar de inhalar el ¿cómo se llama? Para que se duerman los pacientes. La anestesia, gracias, para tomar la anestesia. Antes de eso puede hacer una oración, pídele al doctor y Dios lo va a guiar. En Lucas 19 se cuenta la historia de Zaqueo, que era una persona de baja estatura y que vivía en la ciudad de Jericó. Pero eso no lo detuvo para buscar a Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo él? Se subió a un árbol por donde sabía que iba a pasar Jesús. ¿Recuerda usted qué árbol era? Era un árbol de sicómoro. Así el Señor lo vio. Jesús ya sabía que estaba ahí. El Señor lo vio y le dijo, baja de ahí, que a tu casa voy a ir. Desde que una cristiana soy así, gracias a Dios. Entonces las canciones de niños pues me las tengo en el corazón. Así como ese árbol, nosotros podemos ser de bendición a las personas que están en necesidad, pero que buscan a Dios, no para hacerles de estorbo, sino para alentarlos, para que ellos se comuniquen con el Señor, para llevarlos a buscar a Dios. Necesitamos nosotros que ellos
que ellos vean y conozcan la verdad, que Dios los ama, que Dios los quiere restablecer. A veces solamente la enfermedad es el único momento en el cual la gente como que reacciona. Mi vida es frágil, no tengo la vida asegurada. Tantos sueños en un momento podían ser quebrantados. Por eso necesitamos en esos momentos que esa persona busque a Dios. Después a lo mejor la salud, la juventud, a mucha gente la ensoberbece. Pero como sea, llevémosle la palabra de Dios a esas personas que están quebrantadas de corazón, que están enfermas también. 3. El Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Segundo grupo, a vendar a los quebrantados de corazón. Y tercer grupo, a publicar libertad a los cautivos. Este es el tercer corazón al cual el Señor nos ha enviado a predicar para que ellos florezcan nuevamente. A los cautivos, y quiero referirme en este grupo a los cautivos que son inocentes y estando así sufren cautiverio, prediquémosle la libertad. ¿Conoce usted una planta que se llama matapalo? Nuestro pastor hace unos décadas, no sé hace cuánto tiempo lo hiciste en nuestro escrito de aguas de reposo del periódico, habló sobre esta liana. Parece indefensa cuando crece, hasta se ve artística y la gente se toma fotos, pues para muchos es bonita, pero en realidad está matando al árbol que está ahí, está robando los nutrientes del árbol. A veces es tan espeso, tantas ramas que tiene, que de plano no se ve el tallo del árbol que está dentro de tanto matapalo, y los puede llegar a secar. Dios nos ha enviado a hablar, a predicar libertad a los cautivos, y hermano, hagámoslo, necesitamos hacerlo. Déjeme enfocar este punto a los cautivos que son inocentes, pues ese es mi punto. Muchos tienen padres alcohólicos y ellos no lo son, pero sufren mucho. Y aunque sus hijos no toman y llegan a aborrecer el alcohol porque han visto las cosas, atrocidades que hacen ahí, sufren maltratos y violencia. ¿Y para qué digo más? Muchos tienen esposos infieles que amenazan a sus esposas con golpearlas. Y el cónyuge fiel ahí está sufriendo. O a veces es al revés. A veces hay esposas que así son. O que amenazan: si me haces algo, yo me desquito con tus hijos. Y eso es terrible. Muchos quieren ser cristianos, pero la familia les prohíbe asistir a los cultos. A los bares no hay problema. Sí, hijo, ve. A los moteles no hay problema. Te voy a llevar para que te hagas hombre. Así dice mucha gente. Pero tener música cristiana en su cuarto, ir a la iglesia, no, eso sí está mal, eso sí está prohibido. ¿Cuántos cautivos que quieren la libertad sufren por el pecado o por la gente que les hace daño? Todos estamos en el centro del tiroteo de nuestro país, y muchos siendo inocentes. Muchos no tenemos dinero para comprar un terreno en un estado pacífico que puede dejarlo de ser pronto, sabe Dios cómo está ahí. Otros y sus hijos están echando raíces en donde están ahí, pensando que nunca les va a pasar nada. Otros tienen que quedarse por el trabajo, tienen que salir por el trabajo. Otros simplemente nos damos cuenta que no hay otro lugar a donde ir. Sin embargo, ahí donde estamos, Dios puede hacer florecer nuestro corazón. Podemos confiar en el Señor, y con la ayuda del Señor, ahí donde estamos, sin huir, podemos ser de bendición para los que nos rodean. Como decía el apóstol Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? No nos queremos ir. Ayúdanos, Padre. Es Jesucristo el único que puede proteger nuestras vidas, como siempre lo ha sido. Siempre ha sido Dios el único. Librarnos del terror y de la opresión. Solamente el Señor puede hacerlo así. A José el patriarca, cuando lo venden sus hermanos, la historia es así, lo venden sus hermanos. A él no le preocupaba el dólar, no le preocupaba el precio del petróleo, no le preocupaba las reformas de Egipto, no le preocupaba el Zika, no le preocupaban las inundaciones. No, su vida estaba a punto, podía terminar en cualquier momento, pues lo vendieron como esclavo. Sin embargo, él puso su confianza en Jehová su Dios, y Dios lo sostuvo. Podemos nosotros descansar en el Señor. Déjeme buscarle un texto en el Salmo 119, 41. Pues es un texto de aliento y lo quiero leer. Salmo 119, 41.
Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero. Guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo, y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos. Así es como canta el salmista, en medio de la opresión, en medio de la gente que nos quiere hacer daño, en medio de las circunstancias que nos apresan siendo inocentes, podemos descansar en el Señor. Yo guardaré tu ley siempre, pase lo que pase. Así era el canto de este hombre. Si vivimos bajo los mandamientos de Dios, Él nos protegerá. Solamente encuentro esa única protección, y sigue siendo poderosa, la más eficaz, y con su ayuda de Él podemos tener descanso. En el libro de Efesios hay muchas bendiciones. Imagine, por favor, o no imagine, a lo mejor su familia no está del todo bien. Hay temas intratables en casa a veces, por desgracia. ¿Cómo vivir en ese cautiverio? Muchas familias solo platican y piden consejos cuando ya los problemas les estallaron en la cara. De mientras, como que no hacen nada, no buscan solucionar. ¿Cómo estás? Bien, por celular. ¿Cómo estás? Bien. Pronto, una relación así muy cada vez más fría. ¿Sabe? Quiero proponerle algo. Busquemos como familia juntos a Dios en casa diariamente. Hagamos todos un esfuerzo, así sea con pijamas y en pantuflas, como sea. El mundo no se acabará si no lavamos los platos por 30 minutos más, de ahí puede lavarlos, ¿sí? O si le robamos 30 minutos al sueño. Mejor invirtamos 30 minutos diarios a buscar a Dios en familia, que todo un mes o un año arrepintiéndonos por no haberles prestado atención. Si leemos la Biblia y aprovechamos así el tiempo, lo que leamos Dios lo usará para bienestar de nuestra familia, para la convivencia cristiana. Quizá alguno de su propio hogar, aunque usted ya es cristiano, se siente que vive en una prisión porque no se le toma en cuenta. Imagínese, por favor, solo pensando en el libro de Efesios, que lo estamos leyendo ahí sin buscar un texto para decir, voy a buscarlo para decírselo a mi hermana porque me cae mal y ahí te voy a tirar ese texto. No. Imagínese que, por favor, estamos leyendo el libro de Efesios y que una esposa pues sea contestona y no se someta a su esposo. Si tú le preguntas a los hijos, ¿quién manda en tu casa? Ellos dirán, mi mamá es la que manda. Imaginemos, por favor, que lleguemos al texto de Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios 5, 22. Imagínense que solamente estamos leyendo la Biblia y que en eso llegamos justamente a ese versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da salud al cuerpo. Nada de ignorarlo, nada de que, voy a saltarme este versículo, ¿No cree que será de mucha bendición este texto para un momento así? Imagínese que el esposo sea un esposo que no valore el esfuerzo de la esposa, que ya no es caballeroso como cuando era de novio. Ese tema nunca se podría sacar comiendo aguacate o algo así. Y de repente llegamos a Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A veces hay temas intratables en el hogar, pero si tomamos la palabra de Dios, ella nos ayudará en ese momento necesario para seguir adelante, para componer esos problemas que a lo mejor no sabemos cómo entrarle a resolverlo. Dios nos puede ayudar para resolverlo. Imagínense, por favor, que los hijos no se someten a ustedes padres o a nosotros padres, obedecen más a Wikipedia que a sus padres que les pagan en internet, y que llegamos obviamente a Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No será de edificación un texto así?
que nos tomemos el tiempo para leer la Biblia. Es lo que le estoy proponiendo como familia. No estoy diciendo allá en el rinconcito usted, mientras que ya sus niños ya se fueron a la escuela, mientras su cónyuge ya se fue a trabajar, entonces sí lo lee usted solito. Eso está bien, pero como familia. Tengo la bendición de dar clases de escuela dominical, y una muchacha dijo: es que yo no pude leer la Biblia en toda la semana porque estuve muy ocupada. ¿En toda la semana no pudiste tomar 15 minutos al día para buscar a Dios? Muy ocupada. Pues Dios no ha de estar ocupado, ¿no? Se ha de ocupar nada más de nuestro cuerpo, que no se salga ningún hueso. Se ha de ocupar de nuestra vista, se ha de ocupar del sol, se ocupa de la lluvia, se ocupa del equilibrio cósmico. Pero pues, yo sí estoy muy ocupado, Señor, yo por eso no te tengo tiempo. Y sin embargo, Dios se ocupa de nosotros. El hijo cristiano debe reconocer su error y todo será de bendición. Si no, si bien les va, algún día cuando tengan sus hijos y no compongan estos problemas, pues les podría afectar a ellos, pues van a cosechar lo que sembraron. Ahora imagínense que hay padres, están sentados ahí leyendo la Biblia, y hay un tema intratable, que los padres maltratan a sus hijos y los hijos no quieren decirles nada. Sienten que sus hijos no son escuchados para nada, solo sus padres señalan sus errores. Solo les hablan hijo, pásame algo del refri. Para eso es lo único que les hablan. Pero qué bendición sería llegar a Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Para que los hijos puedan hablar y los padres escuchar, pues los hijos también necesitan ser escuchados. Créame, los hijos no siempre están equivocados, tienen necesidades también. ¿No cree que sería de mucha bendición si le predicamos a esas personas que se sienten cautivas en la casa, que no saben ni cómo resolver sus problemas? ¿No sería de bendición tomar así la palabra de Dios? Hagámonos un tiempo como familia por amor a nosotros. Esto puede librarnos de golpes, de divorcios, de una hija embarazada y soltera y con SIDA, o hasta de un hijo ahorcado. Dios nos puede librar si tomamos la palabra de Dios para nuestras vidas. 7 corazones que Dios nos invita a predicarles para que podamos ayudarlos a florecer. Hoy vimos 3, y estos 3 son: primero, me ungió el Señor Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Quizá usted se encuentra en alguno de esos 3 grupos. ¿Sabe qué? El Señor es el agua que necesita su corazón para que Él florezca. Hermano, esa agua que nosotros tenemos, que la disfrutamos, compartámosla, porque la bendición de Dios es para todos. Voy a dejar en continuación este tema. Que el Señor lo bendiga. Cuando ya no encuentres paz, cuando no hayas donde ir,
211, ¿dónde es su emergencia? El Salmo 9:11 dice: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos, noticien en los pueblos sus obras. Y bueno, esas son las noticias cristianas. Perú nos enseña que debemos valorar siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios está cambiando vidas en los Andes peruanos. 3 comunidades quechuas han recibido el Nuevo Testamento en su idioma natal, gracias a Dios. En el pequeño pueblo de Cabracancha, enclavado en las montañas de los Andes del Perú, una mujer se sienta en una colina mientras ella, familiares y amigos escuchan a su hijo leer un libro para niños en quechua huanca acerca de las historias de los personajes de la Biblia. La madre del niño, Viani, asiente con la cabeza mientras escucha el largo relato. Antes, cuando no teníamos el Nuevo Testamento, trataba de predicar la Biblia en español, pero fue difícil, porque nadie entendía, dijo Viani, según publica el sitio Wycliffe. Al principio, cuando la gente vio el Nuevo Testamento, dijeron que no podían utilizarlo porque no sabían leer, pero poco a poco les enseñé a leer el Nuevo Testamento en huanca, en su idioma, y se sentían emocionados al leer el Evangelio en su propio idioma, dijo Viani. Los que no saben leer, entonces escuchan cuidadosamente la palabra de Dios. Luego repiten las citas bíblicas una y otra vez hasta que lo memorizan, gracias a Dios. Una vez que han memorizado, entonces tienen la palabra en sus corazones y así pueden aplicarlo en su propia vida. En un poblado a varias horas de distancia, en la comunidad Huancayo, se realizan los cultos en quechua huanca, donde concurren varias personas de la comunidad. Y también Roberto Flores, un miembro de la iglesia que trabaja en los campos cercanos. La palabra de Dios me afectó de manera muy concreta, en la manera de cómo traté a mi familia, a otras personas en esta comunidad, y cómo tratar y criar a mis hijos. Empecé a aprender de la palabra de Dios, cómo tratar mejor a las personas. Por lo general nuestras relaciones sociales mejoraron, dijo Flores. Un pastor quechua de Guayaga, Renato Alonso, cuenta la primera vez que compró una Biblia en quechua y la leyó en la iglesia, primero en español y luego en quechua. Al terminar la congregación le agradeció porque ahora ya entendía. Ahora Renato es parte del equipo de traducción en la ciudad de Huánuco y cuando no está predicando o traduciendo usa las escrituras para ayudar a los niños a aprender acerca de Dios y mejorar su lectura. Gracias a Dios, por fin ellos tienen el Nuevo Testamento en su idioma natal. Dice 2 de Tesalonicenses 3, 1-3. El apóstol Pablo dice: Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros, y que seáis librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. Amén, gloria a Dios. Por primera vez tienen la palabra de Dios en sus propias manos, en su propio idioma. Valoremos siempre la bendita palabra de Dios. No solamente la tengamos en alta estima, nutrámonos de ella. Nos va a traer bendición a nuestra vida. Segunda noticia, esta es en Estados Unidos. Una mujer vence la anorexia después de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La ex Miss Universo del 2008, Kirsten Haglund, encontró esperanza en Cristo tras leer la Biblia y pudo finalmente ser libre de la anorexia. Entonces encontré mi identidad en Cristo, dijo ella. Antes que Kirsten fuera coronada, ya luchaba contra los trastornos alimenticios que debilitaban su vida. Fue la lectura del libro de los Salmos que cambió su manera de pensar y decidió que Cristo guiara su vida, según cuenta el video del proyecto Soy Segundo. Para alguien que está sufriendo seriamente de un trastorno alimenticio, la mente no funciona de manera normal. Se ve horriblemente asqueroso, dijo Kirsten a Christian Post, la página de Christian Post. Es un asunto acerca de la alimentación y la pérdida de peso para lograr tener el tipo de cuerpo que uno desea, pero en realidad es más que eso. Se trata de esclavitud, aseveró la modelo recordando su condición en el pasado.
Todo comenzó cuando por primera vez pensé, tal vez debería pensar en lo que estoy comiendo, tal vez debería hacer dieta. No es eso lo que dicen las revistas de moda. Como ser mujer, perder 5 kilos, ¿cómo ser mujer y perder 5 kilos y sentirme bien? Hay que bajar más, dijo Kirsten. La modelo empezó a no comer el almuerzo, con tal de mantener su figura. Esta conducta la llevó a perder fuerzas e implicarse con la anorexia que le hizo inconforme con su aspecto físico. El espejo es un instrumento de tortura para alguien que está luchando con su imagen corporal. Todo lo que veía en mí era un fracaso. Y eso que aún no estaba totalmente anoréxica, dijo ella. Después de algunos meses, se notó un cambio de conducta de Kirsten. Su comportamiento era violento. Expresaba ira y ansiedad, por lo que fue llevada a los médicos, quienes le diagnosticaron de anorexia. Ante esta realidad, la ex reina de belleza no se mostró dispuesta a cambiar. Ella quería continuar con la misma rutina de siempre. Pero un día, mientras estaba corriendo sin haber comido lo suficiente, se debilitó tanto que cayó y casi pierde el conocimiento. Eso fue muy aterrador, dijo ella. Después de esa experiencia, su vida comenzó a cambiar, pues uno de sus amigos le obsequió una Biblia, qué gran regalo, y ella comenzó a leer, específicamente el libro de los Salmos. De pronto, ella sintió el deseo de volver a comer, lo cual ya no sentía. También entendió que quería ser una persona real y que ser valorada por lo que es y no por la figura física. Quería ayudar a otras personas a salir de ese problema. Fue en ese momento que realmente me di cuenta que quería cambiar, dijo. Encontré en la Biblia la palabra que me enseñaron de verdadera libertad del perfeccionismo, a librarme de eso, librarme del perfeccionismo, pero también me trajo alivio para mi alma. Me di cuenta que no estaba sola. Jesús estaba conmigo. Era como su mano que me rescataba del abismo. Finalmente reconoció que Jesús la amaba tanto que murió por ella. A través de mi relación con Cristo entendí mi identidad como hija de Dios. Me di cuenta que el amor y la aceptación es un regalo que no podía ganar. Es la gracia que es dada por Dios. Gloria a Dios. Esta Miss América, su problema, ahí, en esa esclavitud, ella encontró la esperanza de Dios. Ahí Dios puede hacerte florecer en ese momento de angustia. Proverbios 31:30 dice la palabra de Dios así. Dice, discúlpeme. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Gracias. Así es. Es un versículo que es muy duro, pero todos aquellos que están viviendo apresados en la vanidad deben de recordar siempre, solamente se hacen daño. La anorexia y la bulimia es una situación tan delicada que ha llevado a millones y llevará a muchos más a la muerte si no buscan a Dios. Si conoce a alguien así, créame, la libertad sigue siendo, el libertador sigue siendo el mismo, que es Jesucristo. Primero de Samuel 16:7 dice así. Dice la palabra de Dios. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Muchacho, a ti que te preocupa tu apariencia física, que vives ahí con el celular tomándote fotos y angustiado frente a un espejo diciendo soy feo. Esta era una Miss reina de belleza en Miss América y se sentía así. La belleza física, deja que esa opinión, déjasela a Dios. La belleza que importa es la opinión de Dios. Dios mira el corazón. A lo mejor estás metido en esos problemas, a lo mejor has vomitado ya mucho, a lo mejor ya has pensado que nunca vas a poder tener una figura como las revistas lo presentan, como la televisión lo presenta. No, Dios te ama y Dios quiere y puede rescatarte. Tercera noticia. Esta es en Irán. En Irán fueron castigados por tomar la Santa Cena unos cristianos. A los no musulmanes se les permite beber alcohol en Irán. Sin embargo, como la conversión del Islam al cristianismo está prohibida y considerada apostasía, Yasser Mosaddegh
Saeb Fadey y Mohammad Reza Omidi han sido juzgados y condenados. Esos 3 iraníes que eran musulmanes abandonaron el Islam y recibieron a Cristo. Fueron condenados a 80 latigazos cada uno, después de haber asistido a una celebración de Santa Cena en una iglesia cristiana. De acuerdo con el tribunal iraní, los hombres están siendo penalizados por haber consumido bebida alcohólica, vino, aunque la palabra de Dios en Mateo 26:29, Marcos 14:25 y Lucas 22:18 dice que la comunión debe ser fruto de la vid, mas nunca dice vino, nunca dice vino en la Biblia. Reza Omidi ya tenía una condena anterior por haber consumido alcohol antes de ser cristiano. Si es condenado por tercera vez, podría enfrentar la pena de muerte. De acuerdo con la organización cristiana World Watch Monitor, los 3 hombres también fueron acusados de actuar contra la seguridad nacional. Sí, pues llevar otro evangelio. Desde el año pasado, el 2015, las autoridades iraníes han colocado más de 200 cristianos tras las rejas. Paul Robinson, director general de la organización Release International, dijo: ¿por qué los cristianos tienen prohibido tomar la Santa Cena del Señor? ¿Y por qué Irán se niega a permitir que ciudadanos tengan el derecho a la más básica de todas las libertades, la libertad de elegir su propia fe? Estos hombres solamente eligieron y el Estado debe de respetarlos. Rob Duncan, director de la organización cristiana Middle East Concert, dijo: el régimen iraní está llevando a cabo una campaña muy activa contra las casas que se convierten en iglesias por el momento, mientras que los dirigentes de esas congregaciones están siendo acosados y puestos bajo presión. Esta organización está pidiendo a los cristianos que oremos todos por Irán, que sufre de esta manera. 80 latigazos por haber recibido la Santa Cena. Si fuera así la pena o la sentencia, iríamos y tomaríamos la comunión, la Cena del Señor. Si Dios quiere, en nuestra iglesia en noviembre celebraremos la última Cena del Señor, en 15 días, 10 días, si Dios nos da vida. Si fuera así la situación, iríamos con gusto y disfrutaríamos. Los apóstoles, cuando eran así lastimados por predicar y llevar el evangelio, salían gozosos de haber sufrido, de haber sido testigos por su Señor Jesucristo. Mateo 10:16 dice así, 16 al 18 y 28 dice así: he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio de ellos y a los gentiles. 10:28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo creo que estos hermanos salieron gozosos de haber sufrido por el Señor. Claro, adoloridos, a lo mejor fracturados de alguna costilla, pero Dios los honrará. Quiero terminar con esa historia de Medio Oriente, porque ¿sabe qué? Dios utiliza las tormentas. Alrededor de 50 cristianos regresaban en un autobús, después de haber asistido al bautismo de 24 ex musulmanes en una playa de un país del Medio Oriente. Todos nos fuimos en el autobús a nuestra iglesia para celebrar el culto y la cena del Señor. De repente aparecieron los yihadistas detrás de nosotros y nos rodearon con 3 o más carros y comenzaron a disparar con armas de fuego contra nosotros, dijo uno de los recién bautizados. Realmente no sabíamos qué hacer en ese momento. Entonces comenzamos a orar al Señor por su poderosa protección. El joven conductor aumentó la velocidad del autobús, pero pues los terroristas también nos persiguieron con la misma velocidad, de tal manera que todos comenzamos a pensar que si éramos capturados seríamos asesinados. Dijo la información el grupo, la página Biblias por Medio Oeste.
De repente vimos, y yo creo en el poder de Dios, vimos una gigantesca tormenta de arena formándose detrás de nuestro autobús. En un principio todos temíamos miedo de ella, pensamos que no podríamos continuar y así seríamos capturados, pero alabado sea Dios una y otra vez, que todos sentimos que el Señor Jesucristo apareció en la tormenta de arena como un hombre poderoso y maravilloso, así lo sentimos, mostrando su protección y su poderosa mano que vino hacia nosotros con una sonrisa dulce. Jesús nos salvó, Él mismo bloqueó el camino de los terroristas utilizando una tormenta de arena, narró el hombre con regocijo. Los disparos continuaron, sí, pero los vehículos de los terroristas ya no se veían. Se habían quedado atrás. Los cristianos comenzaron a alabar y agradecerle a Dios en el mismo autobús, reconociendo que fue el mismo Señor quien los libró de una muerte segura. Gloria a Dios. Yo creo en el poder de Dios. Acababan de honrar a Dios y Dios honra a los que le honran. La misma tormenta de arena que para algunos era ceguera, para ellos era protección. Dios puede enviar a lo mejor tormentas a nuestro alrededor para que nosotros nos motive a buscarlo más, a clamar más al Señor. Dios pelea por su pueblo. Dice el canto: si conservo la fe, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Así es, podemos confiar en el Señor. Yo creo en el poder de Dios. Dios sigue siendo todopoderoso. Dios obra con milagros. Ellos se sintieron así abrigados por el Señor. No es que lo hayan visto físicamente, ya Dios no se manifiesta así, pero ellos vieron cómo el Señor los protegía, como hasta el día de hoy el Señor está con su pueblo. Gracias. Estas son las noticias. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gracias. Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre, alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno. Tu amado Padre, eres nuestra esperanza, Señor, nuestra confianza, y nos guiarás, Señor, siempre. Padre, en esta oración queremos rogarte por los niños en las escuelas, Señor. Ayer o antier salió una noticia en nuestro país de cómo un niño lo lastimaron con unas tijeras en su lengua, Señor. Amado Padre, así varios niños pues lo agarraron y pues apenas si logró escaparse, no sé qué más querían hacerle, pero pues está ahora lastimado y herido, Señor. Tú sabes, amado Padre, la violencia en las escuelas a veces no tiene freno.
A veces los maestros no se dan cuenta. Obviamente los muchachos se van a esconder de ellos, Señor. Amado Padre, a veces en cara de los maestros como que lo aprueban, o hasta los mismos maestros son los que fomentan al burlarse de algún niño. Padre, y de seguir así, esos niños que al principio parecían traviesos y rebeldes, pues ¿en qué terminarán, Señor, cuando lleguen a ser de adultos, amado Padre? Padre, por favor, protege a nuestros niños, Señor. Tú sabes quiénes son sus compañeros. Amado Padre, en las escuelas, ya en las universidades también, Señor. Amado Padre, por favor, protégenos de cualquier mal. Señor, no podemos estar ahí con nuestros niños, Señor, pero tú sí estás ahí con ellos. Protégelos, por favor, Señor. Dales de tu paz, Señor. Amado Padre, permite que este niño que sufrió así, Señor, no tenga ninguna herida mayor, Señor, que esté con bien. Amado Padre, da por favor sabiduría a nuestras autoridades a qué hacer, Señor. A veces, porque son niños, dicen, no hay problema, pero amado Padre, que haya una solución, Señor, tú lo puedes lograr. Te rogamos que por favor, Señor, tú sigas protegiendo a nuestros niños como hoy y los guardes de ser así de violentos, Señor. A veces aprovechan de aquel niño que está solito, de aquella niña que no se junta con nadie y es callada, pues a ellos son principalmente los que atacan, Señor. Por favor, protégelos, Señor, pues nuestros hijos cristianos no son agresivos, Señor, son mansos, no son quitanovias, no son envidiosos, Señor, y por eso los buscan maltratar. A veces son niños, los niños que son violentos, a veces porque eso ven en su casa, ven cómo sus padres se gritan, se jalonean, se golpean, Señor, y pues ellos viven así, adoloridos, traumados, Señor, y por eso lo llevan con sus demás compañeros y maltratan a los demás. Padre, te pedimos que por favor, Señor, tú protejas a tu pueblo, protejas a cada niño que sufre así, Señor. Guardes por favor a nuestro país. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Por razón del tiempo, los horarios de nuestra iglesia, la bendición en Minatitlán, en Pajapa y en Acayucan, y si Dios permite, próximamente también en Nanchital, si Dios lo permite, están en los programas anteriores. Tenemos la bendición en el programa de radio que se llama Al Abrigo del Altísimo, que es los domingos a las 7 de la mañana en FM 101.7, los domingos a las 7 de la mañana. Los sábados, la columna de periódico Aguas de Reposo, también de nuestro pastor, el pastor Cedas, en el Diario del Istmo, en la sección de sociales, solamente los sábados. Visítenos por favor en nuestra página del Abrigo Altísimo 1.blogspot.mx. Si gusta dejarnos comentarios, sugerencias, por favor, estamos con oídos atentos. Estamos agradecidos con el Señor por este programa número 127, gracias a Dios, agradecidos con Él, pues Él provee para cada programa. Y gracias a Dios provee el material, su palabra se renueva constantemente. Dios prospera nuestro canal Imagen y Política. Bendiga a nuestro hermano José Luis en los controles, nunca sale él en la cámara, pero pues él siempre está ahí. Nuestra hermana Azucena, nuestra hermana Tere, las oraciones de Ágape, hermanos, en verdad no es en vano. Dios fortalece y da esperanza, sí, de verdad que fortalece a nuestra familia, a nuestro pastor, mi papá, y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, de quien depende este programa, de quien depende nuestra vida, de quien depende el equilibrio cósmico, de quien depende su vida también. Él es nuestro rescatista. Acompáñanos el próximo miércoles, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana, hora de México. Me despido con el Mateo 24:27. Escrito está: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie podrá negarlo. Un solo relámpago ilumina toda la noche, sí. Así será la venida del Señor Jesucristo. Nadie podrá decir, no es cierto, no fue Él. Yo creo que Cristo viene por su iglesia, viene a rescatar a aquellos que crean en Él. Asegúrese usted, clame a Él. Él está llamándolo aún, porque aún hay tiempo de salvación. Mi nombre es Jonathan y le digo, el Señor lo ama, no está solo. Nuestra fortaleza sigue siendo nuestro bendito Salvador divino. Que el Señor lo bendiga. Bendito sea el nombre del Señor.
¿912 dónde es su emergencia?